Miren, entonces vamos a empezar a hablar de la clasificación de las hipoacusias. Eh, la primera clasificación importante es en agudas y crónicas. Agudas son de aparición reciente y crónicas que ya lleven más de 3 meses de estar ahí con el paciente. Es muy importante que si ustedes tienen un paciente que acaba de empezar con una sordera, eh, lo, lo refieran porque hay una enfermedad que se llama hipoacusia súbita, en la cual el paciente de forma espontánea pierde la audición debido a un virus y se tiene que empezar en las primeras 48 horas del tratamiento con esteroides, porque si no el paciente ya pierde para siempre la audición. Entonces, un dato de alarma es que si ustedes les llega un paciente que dice, oye, el día de hoy o ayer me quedé sin escuchar, de un oído tengo zumbido o mareo o vértigo, inmediatamente lo refieran de preferencia a un audiólogo para que le puedan medir y ver si esto es una hipoacusia súbita. Entonces, les recuerdo eso, un paciente eh, de menos de 3 días que acaba de perder la audición de un solo lado con zumbido, sordera y vértigo, es un dato de alarma porque pasando esos 3 días su panorama ya no es bueno para recuperar la audición. Entonces, sería una excelente práctica que si les llega un paciente así lo refieran inmediatamente al audiólogo para que inicie, porque luego llega un médico así, que lo entretiene dándole gotas, dándole cosas y el paciente pierde el oído. Entonces, eso es un consejo. Eh, entonces, la segunda clasificación es según su localización en conductivas, sensoriales y mixtas. Conductivas son problemas en el oído externo o medio. Puede ser una autoesclerosis, que es una enfermedad congénita en la cual se fija el estribo, que es un hueso del oído. Puede ser una otitis media aguda o crónica, que es infección en el oído medio. O incluso un tapón de cerumen pueden ocasionar una sordera conductiva. ¿Ok? Sensorial se debe a un problema en el órgano de Corti, que es en el oído interno. Y mixto es que afecta a ambas. Un ejemplo de pérdida sensorial sería una presbiacusia, por ejemplo, en un paciente adulto mayor, un paciente con ototoxicidad en el oído interno. Entonces, es importante cuando llega un paciente analizar su oído a ver si está permeable, si no tiene un tapón. Eh, una cosa que ustedes pueden hacer es tener un diapasón, que es como esto, y con esto ustedes pueden hacer la prueba de Riné y de Weber, que son para determinar si el problema es en el oído medio o en el oído interno, y si tiene un problema de oído interno, de qué lado es. Entonces, y las pérdidas mixtas, pues es cuando está afectado tanto el oído medio como el oído interno. Sería el ejemplo de un paciente con una sordera ya por la edad, una presbiacusia, que además tiene una otitis media, que es una infección en el oído. Cuando se juntan esas dos, sería un problema mixto. Pasamos a la siguiente, por favor. La otra clasificación es según su severidad. Las pérdidas pueden ser leves, moderadas, severas y profundas. El parámetro de audición normal es arriba de 20. Si un paciente tiene una audición entre 0 y 20, su audición es normal. Después sigue una pérdida leve, que es de 20 a 40, luego moderada de 40 a 60, luego severa de 60 a 80 y más de 80 es profunda. Para determinar el umbral de audición de una persona, se suman las respuestas de 500,000 y 2,000 y se dividen entre 3. Y el promedio de eso es el nivel de su audición de ese lado. Por eso es que algunas personas tienen audición normal, aunque tengan caída en graves o en agudos.
porque las frecuencias que se toman en cuenta son 500, 1000 y 2000. Sí, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, para ya establecida el diagnóstico de hipoacusia, el tratamiento, si el problema es conductivo, normalmente se puede corregir con cirugías o tratamientos médicos. Si el problema es sensorial, ya es irreversible. Entonces se realiza una adaptación de aparatos auditivos, los cuales pueden ser intracanales, que son los que van dentro del oído, o retroauriculares, que son los que van detrás del oído. Actualmente ya están muy avanzados los aparatos auditivos y ofrecen demasiadas ventajas a los pacientes con pérdidas auditivas. Por ejemplo, ya se comunican por Bluetooth entre ellos y con otros dispositivos, tienen cancelación de ruidos externos, tienen tope de ruido para que si le grita a alguien, a un paciente con un aparato, no le moleste. ¿Ok? Entonces, recapitulando, las clasificaciones de las hipoacusias es según el tiempo, agudas, crónicas, según la localización, conductivas, sensoriales y mixtas, y según la severidad, leves, moderadas, severas y profundas. La siguiente, por favor. Entonces, cuando llega un paciente con una hipoacusia, hay que ver qué edad tiene. Es muy importante, mientras más joven es el paciente, más alerta debemos de tener. Tienen que saber que para determinar el umbral auditivo, aparte de la audiometría, existen otras herramientas, que son la timpanometría, que es para medir la presión del oído. Si el paciente no coopera, por ejemplo, en bebés, desde un mes de edad o antes, se puede saber si el niño escucha, con una prueba que se llama emisiones otoacústicas o potenciales de tallo cerebral. Entonces, luego a los niños, por ejemplo, dicen, no, pues es que es flojo, no habla. Eso es un grave error. En cuanto un niño está con retraso de lenguaje, hay que enviarlo para hacer una valoración y ver que no tenga algún problema que se pueda diagnosticar y tratar correctamente. La ocupación es importante para ver si ha estado expuesto a ruido, cuántos años ha estado expuesto. Los pacientes con daño por ruido generalmente tienen problemas de entendimiento. Su entendimiento de las palabras es malo porque hay un daño sensorineural, entonces hay que contemplar eso. Si ha usado protección auditiva el paciente o no, hay que ver si el conducto auditivo está permeable o no. Ustedes, aunque no tengan audiometría, pueden determinar la conducta auditiva de un paciente. Cuando ustedes hablan con un paciente en una voz normal y les escucha, pueden asumir que por lo menos de un oído tiene audición normal. Si le tienen que repetir las cosas, casi siempre va a tener una pérdida de leve a moderada. Si le tienen que gritar, pero sí los escucha gritándole, seguramente tiene una pérdida severa. Y si se tienen que acercar a su oído y hablarle, gritándole ya cerca del oído, va a tener una pérdida profunda. Entonces, ustedes clínicamente pueden ver más o menos qué nivel de sordera tiene. Pueden auxiliarse de la inspección auditiva, de los diapasones, que es una prueba muy sencilla de Reinet y de Weber, y de la conducta auditiva, que es lo que ustedes ven según la intensidad de la voz que tienen que usar, eso puede determinar qué nivel aproximado de sordera tiene el paciente. Es importante también si el paciente tiene zumbido, si es agudo, si es grave el zumbido, si es pulsátil, esos son datos valiosos. Ya les repito que si fue súbita, eso es una urgencia, tienen que mandarlo inmediatamente al audiólogo. También es importante, si el paciente tiene vértigo, seguramente está dañado el vestíbulo y la cóclea, que es todo el oído interno, y puede tratarse de una enfermedad de Meniere. Entonces, también son datos valiosos para referencia a los pacientes. Es importante, me he topado con médicos que recetan gotas.
que recetan que se ponga agua oxigenada al paciente o que se introduzcan ciertas cosas. Entonces, es mejor que no hagan eso. La membrana timpánica tiene 3 capas de células. Cuando echan peróxido, que es el agua oxigenada, puede haber una reacción química que dañe las células, que genere cicatrices o que cause perforaciones. Entonces, es incorrecto aplicar agua oxigenada. Es mejor enviar, si el paciente tiene sucio el oído, mejor que vaya, ya sea al otorrino o al audiólogo, para que le hagan su limpieza. Pero también me ha tocado ver pacientes que tienen perforaciones que no se notan en el oído interno, perdón, en el oído medio. Se ponen gotas, por ejemplo, de neumicina y se les daña el oído interno. Entonces, evitar recetar que se apliquen cosas los pacientes o aceite. Me ha tocado que les dicen que se echen aceites, muchas cosas. Entonces, evitar eso. Mejor inspeccionar. Si el paciente tiene sucio el oído, pues referenciarlo para la limpieza. La siguiente, por favor. Vamos a pasar al tema de los ototóxicos. Un ototóxico es un medicamento que tiene un efecto nocivo sobre las células del oído interno. La ototoxicidad se debe a que en el oído interno hay unos líquidos que se llaman endolinfa y perilinfa. Esos líquidos son un ultrafiltrado, no, o sea, no es es un líquido que se produce a través del filtrado de la sangre. Estos líquidos se producen en la estría vascular y se desechan en el saco endolinfático. Es muy lento ese recambio del líquido. Entonces, una vez que un ototóxico llega a esos líquidos, está en contacto con las células ciliadas externas y hace que empiecen a morirse. Entonces, en la primera administración de un ototóxico, el líquido se llena del medicamento que daña a las células y con cada aplicación se va sumando, va aumentando la concentración en la endolinfa y en la perilinfa del ototóxico. Entonces, cada vez va dañando más y más. Al principio el paciente no lo nota. Empiezan a perder un poco el equilibrio a veces o con un poco de zumbido casi imperceptible. Y ya que el paciente lo nota, ya es porque ya tuvo un daño irreversible severo. Esto también depende de la capacidad renal del paciente, del estado metabólico del paciente, de la vía de administración. Obviamente, si es intravenoso, es más dañino. Y también de qué tipo de fármaco estemos usando. La siguiente, por favor. Obviamente es muy importante considerar si se va a usar un ototóxico, usarlo en la dosis más baja, irla subiendo gradualmente. Me ha tocado muchísimos casos de niños que son tratados con amicacina o con gentamicina para infecciones de vías respiratorias simples o gastroenteritis no complicadas, simplemente por desinformación. Bueno, les comparto que son niños que pues, perdieron el oído completamente bilateral y ahora pues tienen que usar aparatos auditivos o algunos implante coclear. Y sin ninguna necesidad, porque esos medicamentos no son de primera línea ni en gastroenteritis ni en infecciones de vías respiratorias agudas. Entonces, si les llega algún paciente que le recetaron amicacina o gentamicina por alguna infección no complicada, entonces, pues no, hay que alertar al paciente que no debe usar eso. Son medicamentos que se usan solamente que no quede otra opción y es muy, muy raro que eso se dé. También estas gotitas que les puse ahí, que las venden en la farmacia sin receta, tienen neumicina, que es un ototóxico. Ya les había comentado, si el paciente tiene una perforación y se pone eso,
es muy probable que tenga un daño en el oído interno irreversible, porque le están aplicando directamente pues un ototóxico. La siguiente, por favor. Lo que les comentaba es que ese líquido de endolinfa y perilinfa es muy poquito, tiene 10 microlitros el oído interno y su recambio dura mucho tiempo, es muy lento. Entonces, la ototoxicidad, aunque ya no le estén administrando el medicamento, va a persistir todavía días después de habérselo suspendido. Por lo tanto, si un paciente, por ejemplo, con cáncer está recibiendo quimioterapia que es ototóxica, se tiene que estar monitoreando antes del tratamiento, durante y después para ver si en algún momento hubo daño. Estos daños son bilaterales porque pues, los dos oídos están expuestos a lo mismo, causan zumbido de tono agudo, o puede ser el daño entre los 3 a 4 días que se inició el tratamiento, y se puede diagnosticar con audiometría, emisiones otoacústicas, principalmente. La que sigue, por favor. El mecanismo de daño que tienen estos pacientes es afectación de las células ciliadas externas por daño metabólico. Se empieza a ver un daño en el metabolismo de estas células, se empiezan a liberar radicales libres y se empiezan a morir las células. Y ya al final de que se estudia un oído de un paciente que tuvo toxicidad, se ve que todos los componentes del oído interno sufrieron daño metabólico y tóxico por radicales libres, desde las células ciliadas externas, internas, las fibras neuronales, que se denomina ganglio espiral. Entonces, después de que hubo ototoxicidad, si el paciente acaba de recibirla, tiene que referirse para lograr desinflamar o intentar desinflamar el oído lo más que se pueda después del daño. La que sigue, por favor. Entonces, un paciente que estuvo expuesto a ototóxicos eh, y, y lo vemos en el cuadro clínico, va a tener sordera, zumbido de tono agudo, vértigo y reclutamiento. Reclutamiento es un problema en el oído en el que se acorta el umbral de confort. Un oído sano empieza a escuchar a partir de los 20 decibeles y empieza a molestar después de los 70 decibeles. Un oído con reclutamiento o con daño sensorial empieza a escuchar con sordera a partir de los 50 decibeles y ya le molesta a los 60. Eso se llama reclutamiento, que son pacientes que uno les habla, no entienden, les grita y les duele. Eso se llama reclutamiento y es un dato de un órgano de Corti dañado. La que sigue, por favor. Los principales ototóxicos que nos vamos a encontrar, los más comunes son los aminoglucósidos, amicacina, gentamicina, neomicina, tobramicina. Son medicamentos que están de venta pues muy fácil. Mm, y son pues extremadamente comunes los casos en los que pues se recetan a bebés, a pequeños, se les administra. En ese caso hubo ototoxicidad, no se dan cuenta porque pues el niño no refiere que hubo daño y ya hasta que tiene retraso de lenguaje se nota que el niño ya está sordo. Entonces, les insisto bastante en nunca recetar estos medicamentos y si ven que alguien se lo recetaron, no administrarlos, mejor considerar otra opción. En otros países, estos medicamentos no son de venta fácil.
solamente los pueden recetar especialistas en antibióticos que los usan solamente cuando no hay otra opción, y además vienen marcados con ese símbolo de que es tóxico para el oído. En México no es eso, no es el caso. Los venden como si nada y pues no, o sea, se sigue dando diario casos de niños que tienen pérdida, sordera para toda su vida, debido a pues, una gripa que les dieron ahí 5 inyecciones de amicacina y los dejaron sordos para toda su vida. La furosemida, que es un diurético, yo en lo particular he visto muy pocos casos de que cause ototoxicidad, lo he visto en pacientes con insuficiencia renal, pero normalmente es bajo el riesgo de ototoxicidad de esta. Eh, sí se puede llegar a dar la ototoxicidad en dosis muy elevadas. Entonces, cuando a alguien le están dando furosemida en dosis elevadas, sí hay que estar monitoreando su audición. Y los antineoplásicos, pues eso sí, la mayoría son ototóxicos. Normalmente los oncólogos mandan al paciente al audiólogo antes, durante y después del tratamiento para ver el daño. También se menciona el ácido acetil salicílico, pero tiene que ser en dosis muy altas para que cause ototoxicidad. La siguiente, por favor. Cuando he visto varios pacientes que tienen ototoxicidad después del medicamento, entonces se puede realizar, en caso de que sea una pérdida total y que la exposición sea muy reciente, se puede practicar una diálisis para eliminar el medicamento y sí puede revertirse un poco el daño. Y si también si el paciente acaba de tener el daño, se puede recetar esteroides vía oral para desinflamar el oído interno. Y ya cuando es un daño permanente, pues el paciente va a ser candidato a aparatos auditivos o a implante coclear. La que sigue, por favor. Doc, nada más una breve interrupción para recordarles que si tienen alguna duda, nos pueden escribir en el chat de preguntas y respuestas y al final de la presentación tendremos la sesión. Gracias. Gracias. Lick, ¿puede pasar la siguiente, por favor? Sí, estoy teniendo problemas para cambiar de diapositiva. Un segundo. ¿Es esa? Sí, Perfecto. ahora vamos a pasar al último tema, que es el trauma acústico. El trauma acústico, para empezar con este tema, vamos a definir el ruido estable y el ruido inestable. El ruido estable tiene estas características que es sostenido o intermitente o pulsátil, y el inestable es fluctuante o impulsivo. Pues el estable es lo que tienen los empleados y los obreros, pues con máquinas, con sierras, y el inestable, pues es un arma de fuego, un juego pirotécnico, alguna explosión o algún ruido súbito, casi siempre se debe, pues sí, a armas, armas o explosiones. La que sigue, por favor. Aquí nada más, pues es
Ya un recordatorio de la Ley Federal del Trabajo, los artículos que tratan sobre este tema, que son del 474 al 477, en el que define al accidente, al trauma acústico agudo, por ejemplo, un paciente que sufrió una explosión y lo define como accidente de trabajo, o al paciente con exposición crónica, que ya lo define como una enfermedad laboral. A mí me ha tocado varias ocasiones pues dar el dictamen para que le den pensión a pacientes por las dos razones, por ruidos súbitos que le dañaron los oídos a algún paciente, o por trauma acústico crónico, gente que lleva mucho tiempo laborando en una empresa y a través del Seguro Social se pensiona por enfermedad laboral. La siguiente, por favor. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, el límite de exposición sonora de 8 horas son 90 decibeles. Aquí como comentario, el oído, como les había dicho, soporta sin problemas hasta 70 decibeles. A partir de los 70 decibeles tenemos un reflejo en el oído medio que se llama reflejo estapedial, que es eso que cuando hay un ruido fuerte súbito, duele el oído, por ejemplo, grita un niño duro o llora y la gente como que salta. Eso se llama reflejo estapedial. Es una contracción de los huesos del oído medio en respuesta al ruido, y se despierta a partir de los 70 decibeles. Es una protección del oído. Por ejemplo, si alguien me grita en el oído a 70 decibeles, para que no pase tanta vibración hacia el oído interno, se contraen los huesos con ese reflejo para proteger el oído. Entonces, de los 70 a los 80, ya a todas las personas nos va a molestar ese sonido. A los 90 ya es un sonido ya bastante molesto. Entonces, ya a partir de los 90, ya son sonidos que van a estar causando daños en las células ciliadas externas. Como cuando llega el sonido a la membrana timpánica vibra. Transmite esa vibración a los huesos, al martillo, al yunque y al estribo. El estribo está conectado a una membrana que se llama membrana oval. Esa membrana vibra y transmite la vibración de la onda sonora, y esa vibración genera movimientos en los líquidos endolinfáticos y es lo que genera la audición. Cada onda sonora, según su longitud de onda, tiene una frecuencia. Las ondas más graves son más amplias. Las ondas más agudas son más cortitas. Entonces, cada onda hace vibrar una parte de la membrana timpánica y hace vibrar en cierta frecuencia a la ventana oval. Entonces, la cóclea recibe esas vibraciones y las clasifica en frecuencias. Las frecuencias agudas están en el centro de la cóclea, las medias a la mitad y los graves hasta la orilla. Acuérdense que la cóclea es un caracol, entonces en el helicotrema, que es la parte del caracol donde se enrolla la más del centro, están los agudos, después los medios y hasta la orilla del caracol están los graves. Entonces, y ese sistema tiene algo que se llama tonotopicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si una onda de 4 kHz estimuló a una célula ciliada de 4 kHz, esa célula está conectada a una neurona de 4 kHz y va a la corteza cerebral de 4 kHz. Ese sistema, la corteza auditiva
está conectada específicamente a cada parte de la cóclea para diferenciar las frecuencias. Entonces, eso es importante para que comprendan. Cuando hay un ruido de más de 90 decibeles, hace que todo esto vibre de forma descontrolada. Ya el reflejo estapedial ya no puede proteger al oído y eso causa una lesión en los cilios de las células ciliadas externas y las destruye. ¿Ok? Y la mayoría de las veces es irreversible. Entonces, para 8 horas de trabajo, 90 decibeles. Y nos vamos a ir aquí, a partir de aquí nos vamos a ir de 3 en 3. En 93, 4 horas. 96, 2 horas. 99, 1 hora. 102 decibeles, media hora. Y 105 decibeles, un cuarto de hora. Eso es lo que define la OMS y la norma oficial mexicana. Sin embargo, pues está sobrepasado el límite. Hoy vi un paciente que trabaja 8 horas diarias a 80 decibeles y ya lleva 10 años así y ya tiene un trauma acústico grado 3. Entonces, es discutible. Actualmente ya se está pensando en cambiar estos parámetros porque realmente eso, aunque está permitido por la norma y por la OMS, no está funcionando porque hay casos de lesión a pesar de estas cifras. La siguiente, por favor. Entonces, era antes, por favor. La de antes, bueno, el trauma acústico se puede dividir en 3. En la primera fase, solo hay un daño en 4 kilohertz. En la segunda ya se afectan 2 y 4 kilohertz. En la tercera ya se afectan las zonas del lenguaje desde 1000 hasta 8 kilohertz. Entonces, todos los pacientes, antes de que entren a una empresa, se tienen que evaluar para ver si ya traen algún daño y cada año se tienen que estar evaluando para ver si están desarrollando trauma acústico crónico. Ya que hay una lesión, ya sea aguda o crónica, en la Ley Federal del Trabajo hay que emitir el especialista un dictamen basado en estos artículos y en base a eso ya se calcula la indemnización que va a recibir el paciente. La que sigue, por favor. Entonces, cuando un paciente tuvo un trauma acústico agudo, yo he tenido pacientes con trauma acústico agudo, por ejemplo, que les han detonado un arma aquí en el oído y responden muy bien en los 3 primeros días de tratamiento. Si el paciente ya lleva una semana o más, ya se quedan así para toda su vida. Entonces es importante, si un paciente tuvo un trauma acústico agudo, pues iniciar con tratamiento que es a base de vasodilatadores, esteroides, y ya si el paciente ya no tiene recuperación, va a ser necesario un aparato auditivo. Hay que, cuando compren audífonos, acabo de tener un caso hace una semana de un niño que tomaba clase en línea, se compró unos audífonos muy buenos, muy potentes, hubo una interferencia en una de las clases y bueno, el chiste es que el niño se quitó los audífonos, estuvo llorando, le sangró un poquito el tímpano. El chiste es que tuvo una descarga ahí de decibeles en el oído derecho. Se le dio tratamiento y recuperó un poco. Quedó con una sordera severa en un oído por una emisión sonora descontrolada, por una interferencia que hubo ahí en la computadora de la maestra. Y por tener unos audífonos pues que no tenían protección para eso y le dañó un oído ya de forma irreversible. Entonces hay que tener mucho cuidado
con los auriculares que se conectan inalámbricos o alámbricos para ver los filtros que tienen contra ruido y la potencia que manejan, porque sí pueden causar daño. La siguiente, por favor. La protección, entonces, laboral. Son a través de tapones de inserción, que son los comunes, que reducen solamente de 25 a 30 decibeles. Las conchas que más o menos atenúan de 30 decibeles, dependiendo de la calidad de las conchas. Y los hechos a medida entre 30 y 50. Es importante que los pacientes que tengan exposición a más de 80 decibeles usen mejor las dos formas de protección. Por ejemplo, los que trabajan en las pistas de los aeropuertos usan tapones de inserción intraauriculares, además de conchas protectoras. Se pueden combinar y pues llegan a un 50% de protección, de atenuación. Entonces se pueden combinar las formas de protección. Salud, la que sigue. Esto es tuyo, Doc, ¿verdad? Sí, muy bien, mi Doc, muchísimas gracias. Creo que el tema da para mucho más. No nos podríamos perder aquí en la fisiopatología de todo esto, de la pérdida auditiva. Doc, antes de seguir y yo meterme un poquito más a los ototóxicos químicos, hay una pregunta por aquí en el chat de la compañía Celeste que dice, ¿cuál sería el tratamiento? Me imagino que es el tratamiento adecuado para otitis. ¿Que nos puedes recomendar, Doc? Miren, la otitis se divide en otitis externa y otitis media. Ajá. La otitis externa se divide en otitis externa aguda y en otitis externa crónica. En una otitis aguda, que es la otitis del nadador, generalmente es una persona que se le metió agua de la alberca al oído. Se tiene que tomar, se tiene que dar gotas intraóticas puede ser, por ejemplo, el Soldrin óptico, 5 gotitas cada 8 horas por 7 días, ibuprofeno, y un antibiótico que mate a los estafilococos, que es la causa principal, que sería dicloxacilina. Para la otitis externa crónica, estamos hablando de que la causa la pseudomona. Para eso se necesitan gotas ópticas que tengan ciprofloxacino. Se necesita tomar ciprofloxacino vía oral por 7 días. Principalmente. Hay un tercer caso de otitis externa que es por un hongo que es el Aspergillus, y ese necesita antimicóticos. Si te vas a otitis media, puede ser otitis media aguda, que tiene aproximadamente 15 días de evolución. El tratamiento es con amoxicilina con ácido clavulánico o ceftriaxona inyectable, ibuprofeno, básicamente. Y la otitis media crónica requiere tratamiento, que siempre va asociada a alergias, requiere un tratamiento de alergias a mediano plazo o a largo plazo, antibiótico también por más o menos de 2 a 4 semanas, dependiendo del perfil del paciente. Generalmente también se puede recetar ceftriaxona, cefalexina o amoxicilina con ácido clavulánico. Digamos, es un breve resumen del tratamiento de las otitis. Ok, mi Doc, muchísimas gracias. Creo que ya nos quedó más claro que tenemos diferentes etiologías, hay que dar el tratamiento específico para lo que se encuentre. Y yo lo resumiría, pues mándenselo al experto, ¿no? Parece Sí, que la verdad son- es que sí, la verdad es que sí conviene, aquí pues muchos médicos mandan gente y el paciente queda bien agradecido con el médico que lo mandó,
porque pues uno como especialista les dice, ¿sabes qué? Mira, te salvó la vida porque a otros no. O sea, a otros pues, los entretienen dándoles gotitas cuando en realidad era un problema grave y ya uno ya ni les dice nada, pero pues el paciente sí pregunta, oye, y si me hubiera venido antes, si me hubieran mandado antes, ¿qué hubiera pasado? Y pues ya uno mejor se queda callado, pero sí, lo mejor es cuando hay algo fuera de lo que tienes alguna duda, una de dos, o preguntas al especialista o lo mandas mejor. Sí, siempre es mejor. Gracias, mi doc. Pues miren, yo voy a cerrar nada más esta parte ya para seguirnos con algunas otras preguntas que le podamos decir ahorita aquí al doctor Lara, que está con nosotros. Y voy a cerrar apoyando aquí al doc esta presentación de una revisión de ototóxicos expuestos en la Agencia Europea 2009. Hay una última actualización de la IARC que se enfoca más a la parte de cancerígenos. Pero miren, de una forma general, aquí podemos ver una evidencia elevada de ototoxicidad. Yo me iría específicamente al monóxido de carbono. Muchas veces no lo hacemos conscientes, pero en todas nuestras áreas de trabajo tenemos gran cantidad de máquinas con emisión de monóxido de carbono. A la fecha tenemos montacargas que aún no han migrado a gas LP o a gas natural como combustible. El simple hecho de tener este tipo de máquinas, vehículos, motores que no sean eléctricos o con gas, pues generan monóxido de carbono en las propias máquinas, casas de fuerza. Tenemos muchos lugares en las propias plantas adentro que su combustible todavía es base gasolina, diésel, generan de base monóxido de carbono y aquí estamos inhalando simplemente este tipo de sustancias que son ototóxicas. Aquellas que tengamos, aquí les puse una lista como para que se vayan identificando con qué sustancias podemos presentarnos, ¿no? En diferentes procesos que tenemos, como aquellos como es el N-hexano, el etilbenceno. Yo he visto muchas empresas que utilizamos el etilbenceno como solvente, como disolvente para procesos industriales y principalmente manufactura. En la industria automotriz lo utilizamos en muchos lugares, inclusive base pinturas, ¿no? ¿Me puedes dar la que sigue, por favor, Lee? Y aquí de una vez les voy a regalar una pregunta del examen sobre los disolventes orgánicos, principalmente el tolueno, evidencia elevada de ototoxicidad grado 1, tolueno, gileno, benceno. Benceno no se diga, ¿no? Que ya sabemos que también además es leucemógeno, pero pues el tolueno y el gileno lo utilizamos para un montón de procesos igualmente como disolventes para limpieza de maquinarias, para bases, pinturas, etcétera, ¿no? Que son los que más comúnmente podemos encontrar en las áreas de producción. Y hablamos también aquí, miren, de los nitrilos, ¿no? El acrilonitrilo, que además es un asfixiante mitocondrial. Hay que tener mucho cuidado en aquellas máquinas o en aquellos procesos donde lo utilicen. Y me puedes dar la que sigue, por favor. Aquí aparecen algunos metales como el plomo. Dicen que en México ya casi no hay plomo, pero aquí yo tengo mis dudas. Y les presento aquí algunos con sospecha de ototoxicidad nivel 2, como el arsénico, que sí se utiliza mucho en la producción de plaguicidas, fundiciones, semiconductores, también pinturas, ¿no? Pinturas de galvanoplastía y pigmentos. Recordemos, por ejemplo, al menos aquí para el estado de Querétaro, que tenemos una zona vinícola que cada vez está creciendo más y más y más, y se utiliza como base de plaguicidas que pueden contener arsénicos. Igualmente los bromatos, no se diga el cadmio, que es un metal que se utiliza mucho. Aquí tenemos vidrieras, ¿no? No voy a decir marcas, pero tenemos grandes vidrieras que no solo son fundidoras, sino que también son envasadoras, y hidrocarburos halogenados, ¿no? Que también se utilizan mucho como refrigerantes, propulsores simplemente, ¿cómo se llaman? Desodorantes, ¿no? Donde los producen, los fabrican, utilizan de base los hidrocarburos halogenados. Y por último cerramos con los de aquellos que tienen poca evidencia de ototoxicidad, que son grado 3, que son compuestos organofosforados, insisto, en los insecticidas en la agricultura. Aquellos compañeros que nos escuchan de otros lugares, ¿no? Michoacán, San Luis Potosí, Irapuato, ¿no? Que son grandes zonas de agricultura. Y cerramos con el manganeso. Miren, el manganeso lo pueden encontrar en mezclas de varillas de soldadura,
Hay gente que también lo utiliza en tinas de fosfato de manganeso, que es algo relativamente común. Y se los paso al tip. El manganeso, además de ser ototóxico, puede generar una enfermedad severa al sistema nervioso central que se llama la manganesosis. La manganesosis, compañeros, es un cuadro similar a la enfermedad de Parkinson, que es irreversible, y esta sustancia del manganeso va como mezcla, normalmente no es pura, viene como mezcla en sustancias que utilizamos en muchos procesos industriales, ¿no? Y cerramos con el N-heftano, que utiliza para secado rápido en pinturas brillantes y cosas, ¿no? Entonces, pues cuidado con toda esta cantidad de sustancias. Yo les invito a que hagamos un buen reconocimiento, evaluación y control de nuestras sustancias ototóxicas en nuestro ambiente laboral, más lo que podamos aportar en nuestra parte industrial, como bien nos dijo el doc. Hay veces que muchas veces nosotros por mal manejo, ignorancia o tratar de ayudar al paciente manejamos medicamentos ototóxicos, ya aquí nos explicó bien el doc. Y la otra es que no solo tengo los ototóxicos, sino que además tengo áreas de trabajo que tienen más de 80 decibeles de ruido. Entonces, pues hago una mezcla perfecta para destruir el oído en poco tiempo, ¿no? ¿Me pueden me pueden pasar la que sigue, por favor? Y pues bueno, Doc, te doy las gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por esta breve plática. Sé que es un tema muy extenso. Creo que nos lo resumiste de una forma muy objetiva. No duden en llamarle al buen doctor Lara Martínez, audiólogo, otoneurólogo y foniatra. Por ahí nos comparte su teléfono celular. Y pues adelante, Hazel, no sé si quisiéramos abrir rápido el panel de dudas y respuestas. Por aquí ya estoy viendo otras preguntas. Perfecto, Doc. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con esta sección de preguntas y respuestas. Aunque creo que algunas ya fueron leídas. Eh, Aquí Ana Julia nos dice, ¿cómo se realiza el índice de Fletcher? El índice de Fletcher es una valoración audiométrica para saber el daño inducido. Hay una fórmula, eso lo realiza el audiólogo. Es para evaluar las secuelas de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Se realiza la audiometría y se denomina, se tiene que determinar el HBC, que es el parámetro de hipoacusia bilateral combinada. Y en base a eso se da la determinación del daño que hubo por la exposición. Se puede, pues se diferencia en leve, moderada, severa y profunda, y es con un parámetro que se llama PTA, que es sumando las frecuencias del lenguaje y dividiéndolas entre 3. Ajá. Así, esa es la respuesta. Perfecto, muchas gracias, Doc. Ana Julia, compártenos, por favor, si tu preguntita fue resuelta. Y nada más me gustaría complementar que hay ya ahorita muchas, inclusive apps, que pueden buscarlo también en internet, donde ustedes colocan el índice de Fletcher, sale la fórmula ya por default, que les pide por oído las frecuencias del habla, que son 500, 1000, 2000 y 3000, lo multiplica por 0.8 entre 4, lo hace así para cada oído, y después agarra el oído sano por 7 más el oído enfermo, y esto lo divide entre 8. Es una fórmula un poquito compleja. Yo les aconsejo que lo hagan ya a través de alguna aplicación, pues simplemente una fórmula donde uno carga datos. Inclusive he visto empresas donde generan un Excel donde cada vez que van registrando, solito va agarrando este valor y el Excel con una prefórmula ya les da el índice de Fletcher por default, ¿no? Se considera que para la parte laboral con un HBC hipoacusia bilateral combinada arriba de 10,
ya es susceptible a una calificación o a una IPT o una IPP. Entonces, inclusive este puede ser un criterio para ustedes para una no aptitud laboral en caso de un examen médico de ingreso, o validar de inmediato si su trabajador requiere una reubicación de inmediato para un área donde pues, ya no tenga exposición al ruido para evitar más daño auditivo, ¿no? Perfecto, Doc. Muchas gracias. Aquí Ana Luisa nos comparte. Para el personal que está expuesto a gileno o tolueno, ¿con qué frecuencia se les debe realizar su audiometría? Adelante, Doc. No sé si nos vas a ayudar y yo te cierro esta pregunta. Pues en general a todo el personal se le tiene que está con ototóxicos o con exposición a ruido, pues tiene que tener abierto la invitación a realizarse audiometrías ante cualquier molestia o revisiones. Pero de cajón, pues cada año se tiene que hacer una evaluación a todo el personal que esté con exposición a ruido o con exposición a ototóxicos para de screening normal. Pero si hay alguna molestia, en ese momento se tiene que hacer la valoración. Ya el doc Bien. que complemente, por favor. Claro, mi Doc. Sí, no, de acuerdo, ¿eh? Es bien importante que también el paciente coopere, ¿no? Y les diga si hay algún cambio que él pueda percibir en la parte de la audición, tiene que avisar y acudir con nosotros para hacer alguna detección oportuna. Y normalmente los programas, lo que yo les sugiero es, esta respuesta está también muy basada en tiempos de exposición, concentración de las sustancias químicas. Es importante que ustedes conozcan cuáles son sus partes por millón o sus miligramos por metro cúbico de exposición que pueda tener el trabajador. Si lo hace las 8 horas, 10 horas, una vez al mes, eso también les va a ayudar a determinar en la NOM 11, su programa de conservación de la función auditiva, si ustedes tienen tiempos prolongados de exposición con que rebasamos, no sé, los límites máximos permisibles, o tenemos el valor límite umbral arriba de, yo lo puedo hacer mi audiometría hasta cada mes, cada 3 meses, ¿eh? Yo también le sugeriría es que, oye, tengo gran exposición a esta persona, inclusive lo tengo con poca protección, voy a estar monitoreando de una manera más frecuente cualquier afectación en la parte auditiva, y obviamente esto tiene que ir de la mano con los indicadores biológicos de exposición en cumplimiento a la NOM 047 de SSA1, donde pues le tienen que medir el metabolito del tolueno, ¿no? Por ejemplo, el ácido hipúrico, también se pueden al metilhipúrico, los nuevos que hay para el gileno y todo eso, para que, oye, yo estoy haciendo mis audiometrías, pero de todas formas tengo que monitorear esta absorción biológica que tiene mi trabajador y voy a medir el metabolito ya transformado a nivel hepático en la orina para ver si ya empieza a tener algún otro daño en la afectación de su salud, inclusive antes de que yo tenga una afectación auditiva. Recuerden que al menos estos dos disolventes orgánicos son ototóxicos y son hepatotóxicos. Entonces, todo este programa va de la mano. Voy a hacer, oye, ya sé que estas sustancias son peligrosas, le voy a hacer su audiometría cada año, o si el paciente tiene alguna afectación, inclusive con tiempos de exposición altos, mis estudios ambientales altos, mejor se lo hago cada 6 meses o antes, cada 3 meses, y va de la mano con los monitoreos biológicos en la orina, ¿no? Entonces, no sé si por aquí contestamos bien la pregunta de Ana Luisa. Dice, ¿cómo se llama el tipo de tapón auditivo para caminar con conchas auditivas? Normalmente es hecho a medida. Se hace, bueno, aquí lo hacen los especialistas audiólogos. Se mete un silicón al oído, se toma una impresión del oído y se manda a fabricar. Es de Biopor, que es un silicón que no irrita la piel del conducto auditivo externo y ese se puede combinar con las conchas. Ok.
Gracias, doctores. Bien. Gabriela Vázquez nos escribe, las frecuencias que se ingresan en el índice de Fletcher, ¿se ingresan los resultados de conductiva o sensitiva? No, sería de sensitiva. Las sensitivas son las que se presentan a través del audífono y las conductivas a través del vibrador óseo. Entonces sería a través de las sensitivas, a través del audífono. Sí, No, así es. todo. Sí, y además, el índice de Fletcher en general te pide las frecuencias del habla, ¿eh? No tanto, o sea, 500, 1000, 2000 y 3000. Si te das cuenta, agarra 500, que se podría considerar como conductiva, y 1000, 2000, 3000, que se pueden considerar como sensitivas, pero más que nada, Gabriela Vázquez si ya tienes tu audiometría aérea, agárrate te pide de hecho la fórmula, las del habla, y de 500 a 3000 hasta ahí. Y como bien dice el doc, si quieres ser más específico, pues hacemos las aéreas, que es las que más normalmente nosotros hacemos, y es muy raro que nosotros hagamos eh, las, las, las ópticas, ¿no? Que se pone aquí el sensor en la parte de la apófisis mastoides, pero el propio índice de Fletcher te dice, tú dame el resultado que tengas de 500, 1000, 2000 y 3000, sobre esas te formulo y listo, ¿no? Inclusive, oye, quiero hacer algún otro tipo de audiometría más especializada, inclusive quiero meterle logo audiometría, impedanciometría, quiero saber exactamente cuál es el daño específico que tiene mi trabajador, pues se lo mando al experto, ¿no? Yo recomiendo eso. Ok. Ana Luisa nos dice, sí, gracias, muchas gracias. Y adicional nos está escribiendo, cuando el trabajador presenta una otitis, ¿cuánto tiempo posterior a su recuperación es prudente realizar su audiometría? Bueno, depende qué tipo de otitis, pero generalmente ya que se resuelven los síntomas, que serían dolor o sensación de oído tapado, ya que terminó el tratamiento también, entonces ya se puede realizar la audiometría. Porque si tiene una otitis aguda, pues va a salir afectado de las frecuencias graves, pero después del tratamiento normalmente se mejoran. Entonces, después de terminar el tratamiento, después de que ya pase el cuadro de otitis, sería lo recomendable hacer la audiometría. Si sigue saliendo mal o no se quita la molestia, pues enviarlo al especialista. Bien, Gabriela Vázquez dice que gracias. De nada. Y Ana Julia Mora también nos está diciendo que muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, al Perfecto. parecer esas son todas las preguntas que tenemos en el chat. Si alguien tiene una pregunta adicional, por favor, ahora es cuando vamos a aprovechar a los expertos que nos acompañan en nuestra capacitación. Angélica María también nos está diciendo que gracias. Ok, excelente. Ok, Ana Luisa nos dice, en el caso de personal gestante, ¿hay alguna afectación al producto? Pero ¿de qué? O sea, Exacto. Por la exposición al ruido. ok, ok. No, 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 no. No, no, porque como el líquido amniótico es un atenuador de ruido. Entonces, de hecho, se cuestiona si los bebés escuchan los ruidos,
como están a través del líquido, se han hecho estudios y se ha visto que realmente no escuchan ruidos, sino más bien, pues, las vibraciones sí pasan, pero las ondas sonoras, al tener la barrera de la piel y de las capas musculares y del líquido amniótico, no logran poder estimular a las células ciliares externas. Entonces, pues, los bebés más bien sienten vibraciones, pero no les llega el ruido, pues. Perfecto, Doc. De nada. Ok, nos dice Quique, muchas gracias. De nada. Gracias, Ana Luisa, a ti también por tus preguntas. Bueno, ahora sí, sin más, vamos a dar fin a la capacitación del día de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que desde Occupational Health Academy traemos capacitaciones de especialistas para mantener esta formación continua tan importante. Muchas gracias, doctor Ricardo, doctor Samuel, por estar el día de hoy aquí impartiendo esta capacitación tan importante para nuestro personal. Doc Ricardo, ¿algunas Gracias. palabras que quisiera dar para el cierre? Sí, pues nuevamente gracias por la invitación. Doctor Samuel Lara, le agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros en este foro. Esperemos darte más lata, mi doc, porque créeme que eres una especialidad que para nuestra rama es muy importante, no solo para el tratamiento, sino para que también nos enseñes a hacer buena prevención y manejo de nuestros pacientes. Doctor Samuel, mil gracias por tu presencia. No, muchas gracias por invitarme. Yo, pues, con mucho gusto comparto ahí, pues, mi experiencia y conocimiento. Y pues, de verdad, si cualquier duda, con toda confianza, ahí está mi teléfono. De veras, o sea, cualquier duda en el momento, pregúntenme con confianza. ¿Sabes qué? Tengo este problema, tengo este paciente. Con gusto les apoyo. Y pues para eso estamos. Y gracias por la invitación. Y mucho gusto conocerlos. Gracias, Muchas doc. gracias, Doc. Muchas gracias a todos nuevamente. Que pasen una excelente tarde. La evaluación del día de hoy se las vamos a estar haciendo llegar a el correo con el que se inscribieron a la capacitación. Bueno, pues sin más, que tengan todos, Angélica María nos dice, gracias por compartir todo su conocimiento con nosotros. Excelente ponencia. Excelente, muchas gracias. Ana Luisa dice, gracias. Muchas gracias, doctores. Gracias. Aquí vemos todo el Gracias, Lick. cariño Gracias, mi doc. pues de los Gracias. participantes también. Gracias a Estamos en ustedes. contacto. Cuídense. Bye. Buenas Excelente tardes a tarde, todos. hasta Gracias a luego. todos. Bye. Gracias.